la realización personal y el efecto Pigmalión. Un año intranquilo, de contrastes. A pesar de que la economía aún se tambalea dentro del país, muchos bancos siguen solventes aunque sin liquidez. Y este año la misma historia trágica ha de repetirse una y otra vez. Cierta mañana un banco considera que los negocios van excepcionalmente bien y para esa misma tarde el rumor de que está a punto de la quiebra crece con proporciones de huracán. La expectativa de un desastre se convierte en profecía de la realización personal. Hace más de un cuarto de siglo, Robert K. Merton, sociólogo y profesor de la Universidad de Columbia, desarrolló el concepto de la profecía de la realización personal, la noción de que la expectativa de un evento puede ocasionar que realmente tenga lugar. Para mí, de todas las situaciones humanas, el pánico bancario es el ejemplo clásico de la llamada profecía de la realización personal. Tomemos un banco, de hecho solvente, y empieza el rumor de que no puede cumplir con sus obligaciones. Se demanda de inmediato la satisfacción de las mismas y enseguida el banco se ve obligado a cerrar. Ahora, la esencia de la profecía de la realización personal es el hecho de que principia con una creencia que al nacer es falsa. Ese banco era tan solvente como cualquier otro banco. Pero cuando la gente actúa basada en creencias falsas y en forma colectiva, tiende a producir una situación que entonces parece ser cierta. Las creencias falsas crean realidades verdaderas. Y esto no solamente ocurre en el caso de un pánico bancario, sino en cada aspecto de la vida social. La profecía de la realización personal es básica para muchas de las dificultades y éxitos de la sociedad humana. Como fenómeno de la conducta humana, la profecía de la realización personal puede constituir una poderosa fuerza en cada aspecto de nuestras vidas. Todos hemos presenciado lo que le pasa al cartero que teme a los perros. Al paciente psicosomático a quien le recetan píldoras de azúcar. Créame, esto le hará sentirse mucho mejor. Al niño, de quien se espera lo peor. Siempre te dije que acabarías mal. Pues ya lo has logrado. Y lo que podría ser el ejemplo final de la profecía de la realización personal, las naciones que se preparan para la guerra. La
idea de que lo esperado por una persona puede influenciar la conducta de otra tiene sus raíces en la sabiduría antigua. Pigmalión, príncipe de la mitología griega y romana. Su meta, crear una estatua de la mujer ideal. Tuvo demasiado éxito. Pigmalión se enamoró de su creación como si se tratara de una verdadera mujer. Su fe en sí mismo y en su amor le trajo a Venus. El marfil se volvió carne. ¿Para qué me molesta? Yo solamente quiero ganarme unos centavos. Mujer, no te asustes. 2000 años después, otro Pigmalión, el profesor Henry Higgins, pensó que podría crear algo mucho más difícil, una duquesa de una chica florista. Recuerda que eres un ser humano que tiene un alma, con el don divino de la palabra articulada, y que tu idioma es el idioma de Milton, de Shakespeare, de la Biblia. Tienes que aprender a hablar bien. Pues, Sí, pues. Qué forma de hablar. Ve qué lenguaje utiliza esa criatura. Un lenguaje que la tendrá en el arroyo hasta sus últimos días. En 3 meses podría hacerla pasar por duquesa en la recepción de un embajador. Sí, hasta podría conseguirle un puesto como sirvienta o ayudante en una tienda. ¿cómo dijo? ¿Podría qué? Que podría conseguirte un buen empleo. Eres una vergüenza para la noble arquitectura de estas columnas. Un insulto encarnado del idioma. Te juro que podría hacerte pasar por la reina de Saba. Como fruto. Y como en pino. Repite conmigo. Huí, Uy, me fui. me fui. Me fui porque intuí. Me fui porque intuí. Huí, me fui. El profesor Higgins persistió en su expectativa, y Lisa Doolittle no volvió a ser la misma. ¿Qué me dice, profesor? ¿Yo? Que saqué a una muchacha ordinaria del arroyo y la coloqué en Covent Garden. Mi pobre Michael. ¿Está usted loco o está bromeando? Para usted el arroyo de Londres significa el mundo entero. La muchacha es indudablemente una princesa. Princesa. Como usted prefiera. Tiene razón. Como usted prefiera. A diferencia con las historias mitológicas y novelísticas de Pigmalión, el milagro de Sweeney verdaderamente ocurrió. George Johnson, sureño, mozo de hospital pobremente educado, cuando la segregación era un hecho y casi ley. Buenos días, George. Buenos días, doctor Sweeney. ¿Cómo ha estado? Bastante bien. George, tengo un proyecto. El doctor que- James Sweeney, profesor de manejo industrial y director del Centro de Computación Biomédica de la Universidad de Tulane. ¿Te gustaría ser programador de computadoras? Doctor, usted sabe que no conozco nada de computadoras. Además, las únicas caras negras que hay ahí abajo son de los que hacen la limpieza. Sí, pero tal vez... Como en el sí. caso de los otros Pigmaliones, la expectativa del doctor Sweeney comenzó con la fe en su propia capacidad. No te preocupes, George. Yo sé que puedo enseñarte todo lo que necesitas saber. Bueno, si usted cree que puedo, lo intentaré. Porque el doctor Sweeney persistió en su expectativa, George Johnson no volvió a ser el mismo. Para introducir una orden, se escribe claramente. Y después, se oprimen los alternadores de clave. Los 5 al mismo tiempo.
George Johnson no solo se convirtió en programador de computadoras, sino en el responsable del entrenamiento de nuevos empleados. Para Robert Rosenthal, psicólogo social, Sweeney hizo un milagro. Pero su milagro tiene una explicación científica. El profesor de Harvard, Rosenthal, ha recopilado pruebas experimentales de más de 300 casos para comprobar que el poder que encierra la expectativa misma o el efecto Pigmalión puede influenciar significativamente la conducta de otros seres. Creo que por primera vez me interesó la profecía que se autocumple en relación con un experimento psicológico al preparar mi disertación de doctorado en NUCLA hace como 20 años. El tema de mi disertación era el mecanismo defensivo de la proyección y encontré que tal vez sin intención yo había influenciado a los sujetos investigados para que respondieran como yo deseaba que lo hicieran y esto no fue más que una simple hipótesis que discutí con mis consejeros, pero para ellos no fue una idea completamente nueva, sino algo que en realidad habían notado antes en relación con otras disertaciones para doctorado. Pero la idea no se había investigado sistemáticamente y así fue como comencé a estudiar su efecto para lograr entenderlo en forma más específica. Al estudiar a Pigmalión en las aulas escolares, Rosenthal le comunicó a cada profesora de una escuela primaria típica que una prueba especial había designado a 20% de sus estudiantes como capaces de florecer intelectualmente. Les aseguró que estos alumnos por sí mismos acusarían notables progresos en cuanto a inteligencia durante los siguientes 8 meses. Por supuesto, los niños habían sido seleccionados al azar. En ese momento, la única diferencia entre estos niños y sus compañeros radicaba en la mente de los profesores. ¡Qué bonito! Lo estás haciendo muy bien. Al final del curso, otra prueba reveló que los capaces de florecer lo habían logrado y que el IQ total de cada uno había aumentado en 4 puntos más que el de sus compañeros. El resultado más sorprendente del experimento Pigmalión estaba relacionado con la percepción del maestro respecto al niño. Si éste se encontraba dentro del grupo experimental, entre más aumentaba su IQ, más simpatía despertaba en el maestro o éste los calificaba mejor. Si el niño pertenecía al otro grupo del cual no esperaba ningún avance especial y sobre todo si estaba entre los retrasados, entre más aumentaba su IQ, el maestro lo consideraba menos favorablemente, no solo en cuanto a variables de inteligencia, sino también de tipo social y emocional. De tal manera que parece que existen obstáculos ante un desarrollo intelectual inesperado o imprevisto. Los maestros parecen preferir, y quizá las demás personas también, que los demás se conduzcan de acuerdo con lo que se espera de ellos. Desde el aula escolar hasta la fábrica, del estudiante al trabajador, del maestro al gerente, la aplicación del efecto Pigmalión a la administración tiene implicaciones y consecuencias profundas. Desde hace tiempo, los psicólogos industriales se han dado cuenta de la necesidad de crear patrones de administración que fomenten la motivación, que aumenten la comunicación y la productividad. Douglas McGregor. Los supuestos subyacentes ejercen su influencia sobre la conducta de la gerencia no solo en cuanto a políticas, procedimientos y técnicas, sino con respecto a sutiles aspectos de la conducta diaria. Francis Lickard. Si se ha de lograr un alto nivel de ejecución, al parecer es necesario que el supervisor tenga metas de ejecución elevada y un entusiasmo contagioso respecto a la importancia de estas metas. Para estas teorías administrativas tan extensamente conocidas, el efecto Pigmalión promete llevar una nueva dimensión de validez científica y empírica. El efecto Pigmalión no es un proceso estrictamente unilateral de ejecutivo a empleado. Ciertas características del trabajador también son importantes para determinar las expectativas del ejecutivo. Los trabajadores jóvenes o los de reciente ingreso parecen ser los más susceptibles al efecto Pigmalión. Están ansiosos por alcanzar las metas del ejecutivo. Tienen menos preconcepciones acerca de sí mismos y de su trabajo. No solamente la edad, sino el sexo, la raza, la experiencia o el estrato social del empleado
pueden desarrollar una profecía de la realización personal para bien o para mal. Por ejemplo, antes se pensaba generalmente que la mayoría de las mujeres y de los negros solo eran útiles para trabajos serviles de apoyo. Y muchos de estos empleados se adaptaron demasiado bien, acabando por ser incapaces de ejecutar labores de mayor responsabilidad. En el caso de la discriminación, la profecía que se autocumple crea un grave problema personal para cada sujeto individual. Si se le da un empleo a un negro, este no sabe si es porque puede hacer el trabajo o porque es negro. Si se despide a un negro, no sabe si es porque no pudo hacer el trabajo o porque era negro. La pregunta obsesionante de ¿quién soy yo? ¿Y por qué se me trata en esta forma? Existe siempre. Si las expectativas negativas dan como resultado un bajo nivel de ejecución, la discriminación y el desempleo, ¿será posible que las expectativas positivas inviertan este proceso? En un centro de entrenamiento vocacional para desempleados, el experimentador, Dr. Albert King, comunicó a un instructor de soldadura que 5 de sus entrenados poseían aptitudes extraordinariamente elevadas para el trabajo de soldadura. Por supuesto, los 5 hombres se eligieron al azar. Sin embargo, durante el curso de 6 meses, estos hombres, señalados por sus elevadas aptitudes, cambiaron su conducta significativamente. Faltaron menos veces que el resto del grupo. Aprendieron los fundamentos de la soldadura en menos de la mitad del tiempo y en una prueba de soldadura calificaron con 10 puntos más. Además, el experimentador le pidió a los estudiantes que se clasificaran a sí mismos. Sin excepción, los entrenados señalaron como trabajadores y compañeros predilectos al grupo seleccionado. Cuando se le dijo al entrenador de soldadura el propósito del experimento, mostró su azoro. Él creía haberse conducido realmente en la misma forma con todos los alumnos. Sin embargo, la única variable independiente del experimento había sido su expectativa. Con o sin su conocimiento, su creencia, de alguna manera había influenciado la ejecución de sus entrenados a través de la profecía de la realización personal. Realmente nadie conoce el porqué de la profecía que se autocumple, pero es posible que haya tenido alguna significación evolucionaria si recordamos al hombre cavernario, cuya vida misma dependía de su capacidad para predecir cuando se enfrentaba a un tigre. Así que en última instancia, tal vez las predicciones atinadas se hicieron valiosas en y por sí mismas. La gente es curiosa en el sentido de que no les agrada equivocarse, les desagrada desconocer los resultados, el no poderlos predecir les produce inseguridad y probablemente esto haya llevado al desarrollo de la magia, de la religión, de la ciencia y también a la profecía de la realización personal. Quizá resulte más difícil definir cómo las expectaciones de una persona pueden influir en la ejecución de otras personas. Algo debe ocurrir entre trabajador y jefe. De seguro, un pigmalión se conduce en forma diferente de acuerdo con lo que espera. Pero, ¿qué hace? Y en vista de que el pigmalión puede hacer lo que hace inadvertidamente, el proceso casi parece mágico. Las profecías de la realización personal no operan mágicamente. Llevan involucrados procesos psicológicos y sociales definidos. No tienen que ver absolutamente nada con el poder del pensamiento positivo, o sea, que solo tenemos que creer en las cosas para que se realicen. Es mucho más complejo que eso. ¿Pasen? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? señor?
El efecto Pigmalión no es mágico. Robert Rosenthal y sus colegas, después de estudiar más de 30 experimentos, han desarrollado una teoría con 4 factores acerca de la forma en que se transmiten las propias expectativas por medio de conductas muy específicas. Factor número 1, clima, que se compone de todos los mensajes no verbales de parte del jefe, tales como tono de voz, contacto visual, expresión facial y postura corporal. Y aquí traigo el informe. Estupendo, María. Es un informe muy importante y será vigilado cuidadosamente. Espero poder hacerlo. María, conozco su trabajo y sé que hará lo mejor. Pase. Ah, ¿qué tal? ¿Gozó sus vacaciones? Sí, mucho, señor. Qué bueno, pues aquí tenemos... Como en el resto caso de los su- 4 factores, el clima puede comunicar expectativas negativas tanto como positivas. Las rayas verdes y azules están incompletas y le agradecería que investigara para poder obtener un mayor número de datos. Es un trabajo que se vigilará estrechamente. Espero poder hacerlo, señor. Conozco su trabajo, señorita, y sé que hará lo mejor posible. Señorita Spencer, ¿qué palabra es esta? El segundo factor es la retroalimentación. De acuerdo con lo que el jefe espera del empleado, responderá en mayor o menor grado. Y creo que la sección 7 está muy imprecisa. Si quisiera usted revisarla y tal vez volver a escribirla con esa idea, pues... Sí, señor. Señorita, ¿quiere comunicarme con el señor David de la División de los Productos Ambientales? María, aquí tiene su informe. Me pareció muy interesante. Sobre todo la 4ª sección que trata de un problema que aqueja a la compañía desde hace muchos años. Sin embargo, quisiera que revisara la última sección de ser posible. Con un poco más de detalle, quedará mucho mejor. Insisto, señorita. Por favor. La tercera forma en que un jefe puede impartir sus expectativas negativas o positivas es a través de la cantidad de datos o información que proporciona al subalterno. Eso es todo, María. Pero vuelva a hacer la sección 7, por favor. Todavía no me indica cómo la desea, señor. ¿Qué hago? No tengo tiempo de discutirlo ahora. Estoy seguro que si vuelve a leerle encontrará las fallas. Hablemos de la sección 7, María. Si lee este informe, tal vez encuentre que algunos de los problemas que tuvo al hacerla se van solucionando. Y aquí tengo material adicional que pienso podrá servirle. Y si tiene alguna duda, no titubee en consultarme. Cómo no, muchas gracias. De manera que pienso que tomaremos como un 30%. El rendimiento o la falta de rendimiento que logra un jefe de su subalterno es el 4º factor que nos indica cómo las expectativas pueden influenciar la conducta. Por el momento es todo, María. Sí, señor. Pero tengo mucho interés en hacer el informe, Evans. En cuanto termine ese trabajo, desearía que me tomara en consideración. Lo discutiremos más adelante. No sé si sea capaz de hacerlo. María, cuando termine este informe, quisiera que colaborara conmigo en el de Evans. Es un poco más largo y le llevará más tiempo, pero será un reto para usted y creo que está capacitada para hacerlo. Gracias, señor. Deseo intentarlo. Washington, D.C., el Instituto Sterling. El Dr. J. Sterling Livingston, presidente y antiguo profesor del Harvard Business School, cree que todo ejecutivo debe aprender a ser un pigmalión positivo. La manipulación es una palabra ofensiva, pero la labor de un ejecutivo consiste en influenciar a sus subordinados, y lo hace en forma positiva o negativa. Y nuestro objetivo es asegurar que su influencia sea positiva para crear beneficios y no negativa que engendraría desventajas. Naturalmente, el concepto de la profecía de la realización personal es una teoría. Y nuestro objetivo es asegurar que su influencia sea positiva para crear beneficios y no negativa que engendraría desventajas. Naturalmente, el concepto de la profecía de la realización personal es una teoría. Un concepto teórico que no utilizaríamos en los seminarios de no haberse investigado a fondo en la industria para observar sus buenos resultados. Todos los casos utilizados como ejemplo en nuestros seminarios, en esencia, John ha descrito la diferencia entre los buenos ejecutores y los malos ejecutores dentro de su organización en cuanto a motivación. Quisiera ahondar en esto, John, si me lo permite, preguntándole, ¿qué ocurre con la gente que ejecuta su trabajo pobremente? Pues en realidad no conservan sus puestos mucho tiempo. Se retiran voluntariamente o se les despide. Entonces, hay necesidad de despedirlos. Ahora, creo que voy a mortificarlo, John. Como guste.
¿Qué nos indica esto acerca de sus expectativas en relación con el desempeño de esas personas? No estoy seguro. ¿No le parece que eso nos indica que a estas personas usted las ha catalogado dentro de un grupo inferior? Sí, de acuerdo. Sí, las he catalogado de ese modo. De manera que ha hecho una profecía de la realización personal. Sí. Le agradezco a John que nos haya dicho esto porque me parece muy característico de lo que ocurre con todo ejecutivo. En cierto grado todos tendemos a lo mismo. Hacemos una profecía que ha de autocumplirse. Tales personas están dispuestas, quieren progresar, sabemos que lo lograrán y lo logran. Estas otras personas tal vez no tengan el deseo, tal vez no lo logren, se retirarán o tendré que despedirlas. Y una vez que tenemos esa actitud mental, desde el punto de vista del ejecutivo obviamente se autocumple. En este país seguimos una práctica llamada manejo por excepción, en la cual el gerente enfoca su atención hacia las cosas que no andan bien. De manera que cada vez que saluda a un subalterno, tiende a ser negativo porque éste no está cumpliendo con lo que espera de él. Y esto tiene como efecto que las expectativas negativas se ven reforzadas continuamente y las expectativas positivas son ignoradas. Aquí en Washington hay un equipo de fútbol llamado Pieles Rojas. Y había un pateador que bajo la dirección de Vince Lombardi tenía el mejor récord de su liga. Era fantástico, se llamaba Kirk Knight. Pero cuando llegó Josh Allen, considerado por todos como el mejor entrenador, por alguna razón esperaba poco de la capacidad de este hombre para patear la pelota, a pesar de su récord sobresaliente. De manera que en el playoff, me parece que jugando contra Dallas, en vez de pedir una patada para gol de campo que de haber tenido éxito hubiera significado ganar el partido, Allen pidió que corrieran. Después de que lo hizo, los reporteros lo asediaron queriendo conocer por qué lo había hecho, por qué no había pedido una patada. Y les dijo que porque no creía que Kirk Knight pudiera hacerlo. Desde ese momento, el juego de Knight ha ido en descenso hasta el grado en que admite que siente estar cometiendo una ofensa nacional cada vez que falla y que le preocupa tanto fallar que no puede dejar de hacerlo. Creo que indudablemente lo que el jefe espera de sus subalternos ejerce una influencia sobre los resultados obtenidos. Si espera mucho, recibe buenos resultados. Si espera poco, recibe malos resultados. Nos damos cuenta de esto en los seminarios y creo que es muy importante que la gente reconozca cómo pueden influenciar a sus subordinados, que realmente son pigmaliones, que pueden enaltecer la carrera de sus subordinados o la pueden deprimir. Es una lección importante que debemos aprender, ya que de no hacerlo será poco probable que podamos ser efectivos en nuestra labor conjunta con los demás. Las expectativas del jefe, ya sea que intente lograr algún efecto con ellas o no, casi inevitablemente influenciará los resultados por la forma en que trate a sus subalternos. Y una vez que haya establecido lo que espera de ellos, sus expectativas influenciarán su manera de tratarlos, y su manera de tratarlos influenciará los resultados. Para mí fue el principio del respeto a mí misma. La diferencia entre una dama y una florista no está en la forma de conducirse, sino en cómo se le trata.
una película McGraw-Hill. Producciones CRM. El poder de escuchar. Bueno, a veces es difícil escuchar, pero creo que yo sé hacerlo porque me concentro en lo que la persona dice. Yo creo que la conversación es importante para mí y que sé escuchar bien a la gente. A veces pienso que sé, pero otras supongo que no sé escuchar, porque creo que me desentiendo de lo que me dicen y mi mente vaga en... Cuando una persona me habla, la miro a los ojos y trato de escuchar todo lo que dice y también de pensar en lo que puede no decirme quien sea. En tu trabajo como gerente de personal, ¿por qué es importante escuchar? Porque yo pienso, Tony, que no puedo conocer realmente a alguien si yo no escucho lo que quiere decirme. Y muchas veces, sobre todo con los clientes, es difícil saber por qué están allí y lo que necesitan si una no escucha lo que ellos dicen. Escuchar es el canal principal y más común por el cual averiguamos lo que queremos y debemos saber unos de otros y del mundo. En términos de tu eficacia para escuchar, si pensamos en una escala de 0% hasta 100%, ¿cómo te clasificas? Eso es difícil, pero yo creo que sé escuchar bien a los demás y me clasifico en un 80-85%. La mayoría de la gente cree que sabe escuchar y en realidad pocos saben. Es increíble, pero el promedio de las personas adultas en pruebas obtienen una eficacia para escuchar de solo un 25%. Este bajo promedio se computó primeramente con pruebas hechas a estudiantes universitarios justo después de oír conferencias en el salón de clases y a intervalos después. Las anotaciones de un 10% fueron comunes. De 60% sumamente raras. Hay varias formas de ver las organizaciones y de pensar en ellas. ¿Qué hace que perdamos más de 3/4 partes de lo que oímos? Algunas de las dificultades más grandes para escuchar surgen de lo que esperamos que oiremos. Por ejemplo, pensar por adelantado que el tema no tendrá ningún interés, ni será importante, ni relevante. Qué aburrido. O pensar por adelantado que el tema será muy complicado, que exigirá demasiado de nuestro entendimiento. ¿De qué está hablando? O suponer por adelantado que lo que se dirá del tema será demasiado elemental, por debajo de lo que ya sabemos. ¿Y qué hay de nuevo? Otra dificultad muy común, esperar a escuchar solo los datos, la médula, lo más importante. Ojalá llegara a lo más importante. Así, el gerente se convierte en un eslabón entre dos grupos. Es miembro de un grupo y dirigente de otro. Soñar despierto, fantasear. A veces en fragmentos, a veces por completo, como una obra corta de teatro. Los psicólogos creen que esto es esencial para la salud emocional y mental, algo vital para la imaginación y la obra creativa. Pero si no dominamos dónde y cuándo se hace y cuánto nos dedicamos a eso, el fantasear puede ser algo desastroso para el poder de escuchar. Muchos oyentes pueden escuchar con más rapidez de lo que los más rápidos oradores pueden o quieren hablar. Si conoce el vocabulario, un adulto normal puede escuchar sin dejar de comprender lo más importante, unas 500 palabras por minuto, que es más de lo que decimos a menos que haya algo urgente y especial, ¿verdad? En la conversación corriente, hablamos con bastante rapidez, a un promedio de 250 palabras por minuto, lo cual le deja al oyente alrededor del doble del tiempo mental que necesita para recibir el mensaje. Cuando nos dirigimos a un grupo o dictamos una conferencia, por lo general, reducimos el ritmo al hablar a unas 125 palabras por minuto. El oyente tiene entonces 4 veces el tiempo mental que necesita para recibir el mensaje. Un oyente diestro aprovechará el tiempo extra para abundar en lo que oye y reforzarlo, para relacionar el mensaje con sus propias experiencias y darle un contexto más
más amplio. Para aprender. Un mal oyente, aunque piense que está escuchando, dedica ese tiempo extra a dejar vagar su mente, a pensar en sucesos reales o imaginarios, pasados o futuros. ¿De acuerdo? Señor, ¿quiere preguntar algo? Estaban pescando a 80 millas al suroeste de aquí cuando el barco se hundió por razones desconocidas. Después de eso... En el mundo actual, otra dificultad para escuchar surge de la constante competencia por nuestra atención, a la cual estamos sujetos la mayoría durante un día de trabajo. Cruce, no cruce. Hay tanto a lo que creemos que debemos escuchar. $3,300 es lo más que pueden darme. Tengo que comprar 3. No insistas más. Eres su padre, él te necesita. No sientan pena de sí mismos. Yo tengo que planear esto 2 años por adelantado. No es solo eso. En 20 años hemos tenido que oír la mitad más que la gente de antes. Las llamadas telefónicas que hacemos y recibimos casi se han duplicado y oímos 3 veces más noticias y transmisiones informativas y anuncios de productos y solicitudes de donativos a partidos políticos, candidatos y causas. Puede resultar muy difícil dejar de oír los otros mensajes que compiten por nuestra atención y escuchar el que nos atañe. Yo me pregunto si debemos seguir pagándole a un grupo por esos servicios. ¿Está molesto porque tardaste 2 días en contestar su llamada? ¿Qué piensa usted? Disculpe. El deseo de ser escuchado es fuerte y no se rinde. Empieza desde muy temprano en nuestra vida. En la infancia aprendemos a depender de que otros nos escuchen para satisfacer nuestras necesidades. Aprendemos a confiar en los que están dispuestos a escucharnos, a los que hacen un esfuerzo por descubrir el verdadero significado de nuestros mensajes. Aprender a depender de que otros nos escuchen es, sin embargo, muy distinto a aprender a escuchar. Paradójicamente, este primer periodo de total dependencia en que nos escuchen nos deja con la fuerte impresión de que escuchar es una función de las otras personas. Nosotros debemos expresarnos, los demás deben escucharnos. Señorita Lee, señorita Lee. Algunos psicólogos creen que nuestras escuelas producen personas muy aptas para hablar y que no saben escuchar. No ponen en duda el valor de animar a los niños a descubrirse a sí mismos y a expresarse, pero dicen que no se hace igual esfuerzo para enseñar la importancia de reconocer los intentos que hacen otros por expresarse y establecer su personalidad. No se enseña a escuchar a los demás. Aprender a expresarse no desarrolla automáticamente la habilidad de escuchar. Antes de explorar más a fondo por qué no estamos muy dispuestos a escuchar, consideremos algo que está muy relacionado. ¿Por qué estamos tan ansiosos por hablar? I see a nation where individual human beings are never satisfied with mediocrity or failure. Hablar es una fuerza potencial, una forma de dominar a otros, de cambiar sus ideas y opiniones, de conseguir que satisfagan nuestras necesidades, de expresar nuestra idea de las suyas. People, you help me tomorrow, I'll help you the next 4 years to make our country great again. Thank you very much. Hablamos porque hablar es una forma de castigar. Las palabras pueden lastimar. El hablar es una poderosa arma de combate. Oh, cállate ya. Ten cuidado. Hablamos porque el hablar calma, alivia la tensión. Vivimos dándonos seguridad y respaldo con la conversación unos a otros. Daina, ¿recuerdas la cuenta de Connors de que te hablé hace 2 semanas? Sí. Conseguí el contrato anoche. Excelente. ¿Y cómo lo hiciste? Hablamos para ocultar cosas y hablamos para revelarlas, para tratar de esconder lo que creemos que son fallas nuestras, para revelar que somos merecedores de amor, admiración y respeto. Hablar y que se nos escuche es recibir reconocimiento, la satisfacción de una necesidad básica. Lo profundo
fondo de la necesidad de reconocimiento puede verse en lo que ocurre cuando a una persona se la priva de ser escuchada. En algunos hogares de la época de la reina Victoria, se hacía esto con los niños que se portaban mal. Durante cierto tiempo nadie les escuchaba, era como si no estuvieran allí. Muchos sobrevivientes dicen que hubieran preferido un castigo corporal. El no escuchar a una persona deliberadamente y por un periodo prolongado es parte de ese proceso desmoralizador llamado lavado cerebral. Es un medio muy eficaz de socavar la propia estimación. Entre algunas tribus remotas se declara que el violador de ciertas leyes no existe como persona. A los otros se les prohíbe escucharles y reconocer de algún modo su existencia. El delincuente acaba por dejar de existir ante sí mismo. Sin oponer resistencia, se va solo a morir en la selva. En realidad, el negarse a escucharle es un castigo capital. Todos nosotros de tiempo en tiempo nos hemos quejado de que no fuimos oídos, de que no fuimos escuchados debidamente. Eso nos haría pensar que debía preocuparnos el saber escuchar bien a otros, saber escuchar debidamente. Pero desde niños en esta sociedad a uno se le estimula a poner más énfasis en nuestra comunicación oral, de modo que resalte la personalidad de confianza y seguridad. Ya de adultos podemos pensar que el solo escuchar es una posición pasiva y sumisa. Identificar el escuchar con la pasividad y la sumisión, según los psicólogos y psiquiatras, es uno de los peores obstáculos que hay para que escuchemos adecuadamente. Cuando escuchamos con interés, sin embargo, estamos realmente haciendo un papel muy activo. Abrir nuestra mente a las palabras, ideas y sentimientos de otros requiere de nosotros que hagamos un gran esfuerzo. Escuchar eficazmente es un trabajo arduo y difícil. Cuando leemos, el autor, en cierto sentido, está hablándonos y nosotros, en cierto sentido, le escuchamos. Pero nuestro esfuerzo para escucharle es mínimo, porque nosotros, y no el orador, dominamos el ritmo, la velocidad a que dejamos que el mensaje penetre en nuestra mente. Estamos libres para detenernos a asimilar, para releer lo que leímos ya y para discutir mentalmente con el orador. Estamos libres para descansar un rato y seguir luego sin perdernos nada del mensaje. Cuanto más cerca estemos del que habla, mayor esfuerzo se requiere para escuchar. Pero aunque el acuerdo sea general, hay diferentes... Cuando oímos hablar, por ejemplo por radio, no se dirigen a nosotros personalmente, pero estamos sujetos al ritmo del que habla. Ya no estamos libres, por ejemplo, para tomar un descanso y seguir luego por donde íbamos. Hay más que escuchar. Debemos escuchar las inflexiones de la voz. Llevan parte importante del mensaje. Tenemos que estar más activos para escuchar. Y si no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo adicional, sencillamente dejamos de escuchar. Más de 100 casas fueron destruidas. Mientras tanto, la oficina de información de Mission Bay en ese área sigue incomunicada. Cuando vemos y oímos al que habla, como en un programa de televisión, hay aún más que debemos escuchar. Las partes del mensaje que se transmiten con expresiones faciales, gestos y movimientos del cuerpo. Si queremos escuchar, debemos hacer un esfuerzo considerablemente mayor. No, vamos a tomarnos unas cervezas, ¿eh? Jordan, ¿puedo hablarle un momento, por favor? Diga. Jordan, en ese informe suyo, cuando el que habla se dirige solo a nosotros, nos da toda su atención y exige la nuestra, el escuchar requiere el mayor esfuerzo. No solo debemos entender todo lo que dice, sino que debemos dejarle saber que le escuchamos. Cuando escuchamos de verdad, se acelera nuestro pulso, sube nuestra presión sanguínea y nos sudan las palmas de las manos. Esto indica que estamos escuchando totalmente, activamente. El deseo de hacer este esfuerzo adicional es la base principal de saber escuchar bien. Hablemos
hablemos de las características de un buen oyente. ¿Cuáles son? Pues primero, el oyente debe estar seguro de sí y le debe gustar la gente. Y tiene también que saber muy bien que cuando uno se reúne a charlar o a comunicarse con personas, debe anteponer lo que la otra persona necesita a lo que uno necesita. Si buscamos la satisfacción nuestra, la del otro no será jamás satisfecha. Escuchar eficaz y comprensivamente significa tomar en cuenta no solo la información, sino la emoción con que ésta se da. Ya está. Simplemente se informa un hecho. Terminé esto. El mismo contenido, pero se añadió algo. Los ojos están pidiendo que se dé crédito a la persona. Terminé esta dichosa cosa. Sigue el mismo contenido, pero ahora el mensaje es distinto. Si el gerente no toma en cuenta el elemento emocional, el jefe de departamento creerá que no ha hecho llegar el mensaje. Y es probable que en su próxima tarea el jefe de departamento no se sienta inclinado a dedicarle el mismo gran esfuerzo que le dedicó a esta. ¿Ya está? Estupendo. Debió trabajar toda la noche. ¿No es contrario a nosotros poner su necesidad sobre la nuestra? Pues sí lo es, excepto que si ya es uno un buen oyente, sentirá más simpatía, sentirá lo que siente el otro, estará más abierto y tendrá mucho más calor humano. Y esas características no creo probable que nos las dé Dios, pero se aprenden. El consultor de organizaciones y experto en el arte de escuchar, el doctor Anthony Alessandra, dirige un grupo de hombres y mujeres profesionales que discuten los malos hábitos al escuchar. El doctor Alessandra ha descubierto que el reconocer esos hábitos en otras personas y en nosotros mismos nos ayuda a ser oyentes más eficaces. Hay ciertas cosas que hacen las personas que a nosotros nos molestan en cuanto a escuchar. Vamos a volver a discutir esto en el grupo y a decir las cosas que realmente nos irritan y a hacer comentarios y a hablar de por qué nos irritan tanto. ¿Qué cree de las interrupciones telefónicas cuando se habla con una persona y el teléfono suena y resulta más importante que uno? ¿Qué hace uno? O cuando hablamos con alguien y dice, oh, tengo que llamar, porque una sabe que la persona estaba pensando en eso mientras hablaba con una. Creo que otra cosa irritante es cuando le interrumpen a uno mientras... ¿Le qué? Le interrumpen. Oh. Una constante interrupción. Sí, como ahora. Si nos interrumpen constantemente, está muy claro para mí que no están concentrándose en lo que una dice y que no tratan de entender todo, o sea, el concepto total, para decir luego lo que ellos quieran. ¿Qué sientes tú cuando pasa eso? Que me están ignorando, que no les importa lo que digo, que no quieren entender mi punto de vista, sino que me calle y darme su punto de vista. Y que el otro no está entendiendo. Tony, hablaste de escuchar activamente. ¿Qué es eso exactamente? Pues en nuestros seminarios identificamos 3 niveles de escuchar. El primero es no escuchar nada. Uno se queda con la mente en blanco ante la otra persona y no la oye. El segundo nivel es lo que llamamos tan solo oír. Uno oye las palabras del otro, pero no las asimila y uno no se proyecta hacia la persona que habla. El tercer nivel, el activo, cuando uno escucha, es cuando uno escucha lo que el otro dice, asimila lo que oye y usa esa información y demuestra a la persona que la oye sin decir palabras. Asiente con los ojos y con la cabeza, con la expresión facial. Está activo al oír. El único camino que nos queda por tomar en la asociación es poner un servicio de cajero grabado que funcione de día y de noche para que así... aguarda un poco. Estoy en completo desacuerdo contigo. Eso no es lo que hay que hacer. Esperen, chicos, esperen, ya. No creo que tú te apliques las reglas. Tú estás algo preocupado con lo que le vas a contestar. Y no escuchas lo que Jim te dice. Tienes que pensar en lo que él quiere decir o en lo que él siente y tienes que pensar en eso. Y hacerlo además
para satisfacción de Jim. Luego, cuando Jim te diga, a eso me refería, tú lo pones a tu modo y se lo puedes refutar. De acuerdo. A ver si lo tenemos claro, Jim. Lo que tú quieres es poner máquinas en el lugar de los cajeros de hoy. Y que las máquinas funcionen de día y de noche. Así le podremos dar servicio a los clientes 24 horas al día usando máquinas y no una persona. Eso es. ¿Es eso? Sí, eso es. Pues no estoy de acuerdo, Jim, porque yo pienso que lo que importa es la persona. Bueno, ya, déjenlo ahí. Y quiero ver qué piensan los demás del grupo en cuanto a lo que ustedes han dicho. Yo creo que aunque uno no repita lo que ha dicho el otro en voz alta, se necesita ser una persona muy disciplinada para decirse a uno mismo, voy a decir de otro modo lo que esta persona dijo, porque eso enfoca su atención en lo que se está diciendo. Jim, en tus futuras conversaciones, ¿cómo puede ayudarte esto de hoy? Personalmente creo que mejoraré los hábitos al escuchar y que podré dejarle ver al otro bien que le estuve escuchando con toda mi atención si luego repito lo que él dijo de algún otro modo. Yo puedo con eso hacerle sentir cómodo porque verá que escuché lo que él me dijo. Tony, ¿el estar activo al escuchar no es más lento? Sí, no. En sus inicios, sí, uno tiene que reprimir todo lo que de pronto se le ocurre contestar y oír lo que el otro tiene que decir, pero a la larga creo que puede ahorrar mucho tiempo porque evita problemas. El doctor Alessandra dirige al grupo en la discusión de palabras que provocan emoción y que impiden escuchar. En nuestros seminarios siempre le digo a los distintos participantes que hagan listas de palabras que por lo general provocan que sus mentes vaguen. Ese es uno de los peores obstáculos al escuchar la palabra que lanza nuestra mente lejos del lugar. Nunca más diré esa palabra. ¿Qué palabra? Esa palabra que te vuelve a ti, loco. ¿Qué palabra es esa? La del sitio del estado de Nueva York. ¿A dónde van los recién casados? ¿A dónde van? ¿Crees que voy a decirlo? Pues no diré la palabra que crees que voy a decir. ¿De qué palabra estás hablando? Trata de hacerme decir cataratas de Niágara. ¡Cataratas de Niágara! ¿Pero qué está haciendo? Nos ayuda a generalmente discutir esas palabras y por qué nos afectan de ese modo. Eso tiende a diluir su impacto. ¿Por qué no decimos algunas de esas palabras que ponen a vagar nuestra mente? Bien, ¿quién empieza? Palabras como impuestos, comida, una fecha. Por ejemplo, si el jefe nos dice que habrá un foro administrativo el 12 de noviembre o ese día se inician mis vacaciones y piensa uno solo en el futuro, en vez de esperar a que nos diga por qué es eso importante. Uno solo piensa cómo le va a decir que no puede uno ir. Hay una palabra que se oye mucho en las conversaciones de nuestro negocio y es banco. Porque todo el mundo dice trabajamos en un banco o voy a mi banco. Pero no somos un banco, sino una asociación de ahorros. ¿Otro más? Otra palabra que nos distrae es sexo. Creo que tiene toda clase de connotaciones. Cada vez que la escucho, enseguida pienso, y pienso en... Es mejor dejar eso ahora. Si tuviera que decir el aspecto más importante de escuchar activamente, ¿cuál sería, señor? Pues creo que debe ser aumentar la confianza del otro. Cuando uno piensa sinceramente en lo que la otra persona dice, cuando atiende a todo lo que dice y a lo que puede haber detrás, establece una relación saludable de confianza y reduce la tensión. Por eso es importante, porque reducir la tensión y crear confianza trae más credibilidad. Y la credibilidad trae productividad. Productividad en los negocios y en las relaciones, además.
Escuchar eficazmente a otra persona en un encuentro lleno de emoción y hecho cara a cara requiere que el oyente esté bien convencido de que lo que se asociaba antes con el escuchar, o sea, la pasividad, inferioridad y posible sumisión, ya no se aplican. Al contrario, escuchar es en realidad una posición de respaldo para que la otra persona pueda con autenticidad comunicarse con uno. Battled, and finally an error. And courtside with Gail and Elaine is our Maria Barnes. Maria, take it away. A record 106 side-outs, a new WPVA record, a 90-minute match. You were down 14-8 at one point. When did you finally say, hey, we're still in this? At 14. At 14, I had visions of winning 16-14. So I never thought we were ever going to lose. I just knew we had to hang in there. Elaine, you were fatigued coming into this match. Do you have anything left for Kirby and Massakayan? Well, we're going to go refuel, and hopefully that'll get into our system. But I think we just need to rest, and we'll be fine. We'll be ready to go. I feel like this was a much-needed win for you guys. Yeah, definitely. It was, you know, we needed to be back here again. We know how to do it. We needed to prove it to ourselves. All right, Gail and Elaine, good luck to both of you. We have an exciting match coming up against Kirby and Massakayan. Back to you, Drew. All right, Maria, thanks very much. Time to check our Gatorade play of the semifinals. At 13 serving 14, Elaine Roque with that floater trying to get even. They had scored 5 consecutive points to this juncture. And look at the dig coming up by Elaine Roque to elevate the ball, and then she scrambles out of the sand to hit the winner. She gets even at 14. They go on to win 18-16. That is our Gatorade play of the semifinals. So our finals will be Elaine Roque and Gail Castro against the top seed, Liz Massakayan and Carolyn Kirby, when we come back to Hermosa Beach. Attention women golfers, your best game yet is about to happen, guaranteed. How? Through the expert instruction you'll find in the pages of Golf for Women magazine. It's jam-packed with easy-to-follow tips and techniques that will help you perfect your backswing, fine-tune your putting, even explode out of the bunker in a single shot. Plus, each issue keeps you up to date on equipment, travel, fashion, and more. In fact, Golf for Women magazine has been so successful at helping millions of women get the most out of golf that we offer this unconditional lifetime guarantee. If Golf for Women magazine doesn't cut strokes off your game, improve your swing knowledge and enjoyment of golf, we'll refund the full subscription price you paid at any time. And if you order now, you'll get 2 full years for the price of 1. That's 2 years for just $12.97 plus $3 postage and handling. Order today for yourself or a friend. It's like having your own personal golf pro at your side. Call now, 1-800-522-5333. The gateway to the gold opens. The U.S. Olympic Festival, where America's Olympic hopefuls will compete for medals. 3,000 athletes, 37 sports, 9 days, one magnificent city, all going for gold. The 1994 U.S. Olympic Festival in St. Louis, where our future stars will earn their stripes. Beginning next Saturday, live on Prime. And welcome back to Hermosa Beach in Southern California. Along with Maria Barnes, I'm Drew Goodman. We are set for our final. It'll be the top seeds, Liz Massakayan and Carolyn Kirby, against the number 3 seeds of Elaine Roque and Gail Castro. The obvious question, does Castro and Roque have anything left for this final? I don't know if they do. They say they do, and their coach, Daley Aldridge, says that they are fine. They are full of energy. And, Drew, let's face it, they have the momentum right now. I mean, they came off a big win, a much-needed win. But, hey, Kirby and Massakayan have been playing so explosive. They've been so strong and so dominant this weekend. Castro and Roque hope, in addition to momentum, some adrenaline for the final. Let's get player introductions. The crowd is ready, and so is Denny Lennon. Ladies and gentlemen, welcome to Hermosa Beach for the finals of the Reebok Hermosa Beach
Beach Open. All right, volleyball fans, it's time to meet the players. First, standing 5'11", out of Carlsbad, California, the 1991 United States Open champ, Gail Castro. Out of Malibu, California, also standing 5'11". Put your hands together for the 1990 world champion, Elaine Roque. And at 5'11", out of San Diego, California, the tour's all-time wins leader. Please, let's have a big hand for Carolyn Kirby. And finally, let's welcome 5'8", out of San Diego, California, last season's most valuable player, Liz Mazakayan. So here we go, the championship match. Mazakayan and Kirby well rested. They've spent much of the last couple of hours since their semifinal in a nice air-conditioned hotel room, and Elaine Roque and Gail Castro have been out in the heat of 80 degrees. The sand, a deep, soft pack surface, the deepest surface probably they will encounter all year long. Traditional Southern California sand, if you will. And the flip of the coin won by Kirby and Mazakayan. Liz Mazakayan will start things out. Carolyn's up, line. Cut shot, side out, well done, Gail Castro. Castro and Roque showed just how steady they can play in that last semifinal match against Richardson and Knoop. They're back on their side out game. That'll be a side out. That was a lip called on Elaine Roque. A good call. She was just trying to keep the ball in play any way she could. She turns around to play the ball off the block. Touches it 3 times in a row. Not allowed in beach volleyball. You're up. Hokie. There's the athleticism of the dynamic duo of Mazakayan and Kirby. It's a big play by Carolyn Kirby, and Drew, that is what their coach, Mary Jo Pepler, was referring to. They have been playing so explosively, and that's a great example. I mean, Kirby goes deep in the court to dig that ball up, and yet is quickly up at the net with a smart shot. 1-0. You're a cut! Well, that wasn't a cut shot. Castro called for the cut shot, but her partner, Elaine Roque, saw something different and got the side out anyhow. Yeah, Elaine, a very smart player, often chooses to make her own decisions as to where to hit the ball. She doesn't always listen to her partner. I think from a morale standpoint, so important for Castro and Roque to stay in early. There is an ace. Little dive bomber of a serve. Elaine Roque with that floater. It just died and works as an ace. A rare ace for Elaine Roque. The reason this serve is successful is because Kirby and Mazakayan are playing very deep in the court, because Castro and Roque tend to serve them deep. So that's a nice change-up by Roque to go with the short serve. Just underway in our championship. 1-1, Kirby and Mazakayan, Gail Castro and Elaine Roque. We'll be back to Hermosa Beach after this. To give my home a nice atmosphere, I've tried French Provincial, Danish Modern, English Country, and Spanish Colonial. Little did I know that for nice atmosphere, all I really needed was American Standard, a reliable American Standard air conditioning system. It's one design that will last. I wish I'd known that back during my Spanish colonial period. American Standard air conditioning, built to a higher standard.
Turner Broadcasting and Time Life Video dare you to take a walk on the wild side with Trials of Life. The gripping, award-winning nature video series that exposes the struggle to survive through uncensored, shocking photography. Join acclaimed naturalist David Attenborough for a close encounter with raw nature. See the thrill of the hunt and the strategy of the kill, the relentless drive to continue the bloodline, and the miracle of birth. Call now and receive Hunting and Escaping for $9.99 and see why the law of the jungle is kill or be killed. If it captures your interest, you can get other videos about every other month. Each tape explores the harsh realities of survival in the animal world. Take a walk on the wild side with Trials of Life. Call now to order Hunting and Escaping and find out why we call them animals. To order your Trials of Life, call 1-800-522-5333 or send $9.99 plus $3.23 shipping and handling to the address shown on your screen. Dr. Greg Anderson, Dr. Keith Peter. 1-1, Carolyn Kirby, Liz Massakayan tied with Castro and Roque. Our championship from Hermosa Beach. Let's check the Chevy Pro Challenge points. Kirby and Massakayan, winners of 5 of the previous 6 events, with a 32-point lead over Fontana and Forsyth. And then next, the team they meet in the finals today, Castro and Roque. The winners at the end of the season win brand new Chevy Camaros. And last year, Kirby and Massakayan got to drive off in convertible Camaros. Hot-looking car. Yeah, they really are. They look quite nice in them, like your typical Pro Beach volleyball player. You would expect them to drive a convertible. On a typical sunny Southern California day. That's what we have today. 1-1. Elaine Roque to serve. Down in the sand, side out. Liz Massakayan with the hit. 12 straight victories for Carolyn Kirby and Liz Massakayan over Castro and Roque. The last time they lost to them, Boston, Massachusetts, a year ago. They are 19-1 all time against Gail Castro and Elaine Roque. But as you mentioned earlier, they came close in Florida. Good shot that time by Elaine Roque. And the amazing thing is, most players on the beach wouldn't have even been able to touch that shot. Liz Massakayan actually got her fist underneath it. Yeah, she really is quick, and especially when you consider that she's sick right now. Liz Massakayan is not feeling well. She's been having stomach problems. She's had a tough time keeping anything in. So she is a little under the weather. Another nice adjustment that time by Massakayan for the side out. Carolyn Kirby to serve. It's got to go over. Block back down. Massakayan. Terrific defense, the block by Kirby, and a hit at the net by Massakayan. Carolyn Kirby made that look so easy, the way she stayed in control after going up and blocking the ball to turn around and play it up like that. And not only that, but to give her partner a really good set. 2-1. Well, that had a lot of top spin on it. Castro strokes it down the middle for a side out. Elaine Roque playing very well, especially when you consider how fatigued she must be. She went into that semifinal match a little under the weather and played for 90 minutes in this heat. So she is really playing well when you consider that. We spoke to her before she went on the court just now. She said she feels fine. Pokey, and Massakayan was in the net. That's a point, 2-2. Again, I can't stress it enough, Maria. It's so important for them to stay in the match, talking about Roque and Castro early. Yeah, it really is, because I don't know that they have the energy to make a big comeback, another big comeback like we saw them make in that semifinal match. So it is important for them to get a little jump start here at the beginning.
That'll be a side out. Just got a piece of the top of the net. You know, it's interesting. Daly Aldridge, Castro and Roque's coach, told me that their strategy going into this match was to serve Kirby and Masakayan deep, but yet we see Elaine Roque trying to beat them short with her serve. That was wide, just missed. 2-2. And the sand remains very hot, though. Local time, almost 4:30 in the afternoon. All of the players wearing those booties or socks to keep their feet from getting scorched. Oh! An ace by Castro. Masakayan backed away, Kirby backed away. 3-2. No communication between Kirby and Masakayan, which is rare for that team. They are normally communicating throughout every serve. You could see Kirby kind of called it you, and actually Masakayan thought that Kirby would be passing the ball. Roque and Castro getting the kind of start they needed. They lead 3-2 early in our championship from Hermosa Beach. If you like basketball, this is the ultimate home video, the definitive history of basketball, the story of a game. Narrated by ABC sports commentator Jim McKay, this special collector's edition package contains 2 full-length action-packed video cassettes. From Wilt Chamberlain to Shaquille O'Neal, the Dream Team, and the legendary Michael Jordan. Never before has NBA, NCAA, Olympic, and World Championship footage been available in one extraordinary collection. It's like no other feeling playing the game. Order your copy of The Story of a Game. 2 full-length videos and a 32-page color booklet, all for only $29.95. Greatest satisfaction is to get the whole ball of wax. Call 1-800-352-2121 to order your collector's copy of The Story of a Game. You'll get 2 full-length videos and a 32-page booklet, all for only $29.95 plus shipping. Call 1-800-352-2121. Speed, power, strength. To play this game, you gotta be tough. You gotta be crazy. 1994 Rugby League. Follow league action all the way through the playoffs. Scrumming all season on Prime. Welcome back to the Reebok Hermosa Beach Open. The tour's self-proclaimed matriarch, 38-year-old Denny Knoop, has been playing well since having a baby this past spring. And as Maria Barnes found out, Knoop has no plans to slow down. Denny, was there ever a time when you thought maybe you wouldn't be coming back to the tour? No, absolutely not. God, no, Maria. How would I ever think I wouldn't come back? I wouldn't be here then. Well, I mean, I know how I felt after I had my child. I mean, you're so into that little person at that moment that you have them that you know, the thought of leaving them, it must have been difficult. Well, when you put it in that perspective, yes. Leaving my daughter and my husband, and my dog, in fact, is really a difficult thing because we're a family, and I think about them all the time when I'm here. But I think that's what's inspired me also. Physically, I never thought about not coming back. I always had my, I always had my goals and my objectives as coming back physically. This woman is 38 years old, doesn't have an ounce of fat on her body, and she just had a baby. I mean, how do you do it? Oh, I mean, how do you, there's a lot of things. There's a lot of things. You know, I'm a real advocate of nutrition. So probably for about 9 to 10 years, I've been macrobiotic, and I really believe that has helped me. I'm really conscientious of, what I put in is what I, my effort that I put forth. So, and I'm kind of the body, mind, spirit. So I believe that my age and what I do has a lot to do with where I can be. I get a little exhausted from the traveling, and now I'm away from Brooke and Steve and my dog. And we have a lovely home up in a rural part of LA County. So I really miss all of that. But I am in my element, I must say, when I'm playing ball, volleyball on the court, and I really enjoy that. Come on, Deb! Danny, swing! Keep going! Danny is one of those players who is so physically gifted. She has so much raw talent and is just naturally in great shape. I'm always in awe of the fact that she had a child just a couple of months ago. 3-2, Castro and Roque leading Kirby and Masakayan. They have switched sides, as they will do every 5 points. And
Gail Castro to serve. Well, that is typical Liz Mazakayan. Whether she is feeling well or not, she elevates and puts the hammer down. Cut shot, again, well done by Elaine Roquet. You used the term jamming. What does that mean in layman terms? That means that you're giving your partner a set that's too close to the net when there's a block up, and it does not give them many options as a hitter. See Kirby moving in the sand there. This is such thick sand, quite different than any other surface we've played on thus far this year. Angle! Blocked down. Elaine Roquet, 2 blocks in a row. That one scores a point, 4-2. And again, there's another example. I've talked about this before, where Carolyn Kirby falls to the ground as she sets, so she is not in position to play the balls off the block. Had she stayed on her feet there, she may have been able